Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Estamos transmitiendo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la misión cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo 24 de abril del 2022 tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Las maldiciones de Dios por la desobediencia. Las maldiciones de Dios por la desobediencia. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 15 al 68. No vamos a estudiar todos los versículos del 15 al 68 porque no nos daría tiempo, pero vamos a estudiar los más relevantes. La pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿acaso Dios puede maldecir a su pueblo? Si Dios es bueno, ¿cómo que es posible que Dios nos maldiga? Vamos a verlo, de acuerdo a la palabra, que si Dios maldice al pueblo, como lo hizo en el Antiguo Testamento con Israel. Dice el versículo 15, vamos a ir por partes. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Muy bien. Estamos en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, y muchos podrán decir, bueno, es que eso fue el Antiguo Testamento, era la ley. Pero cuando desconocemos de qué se trata la ley, como lo hemos estudiado los miércoles, estamos con Levítico, muchos cristianos en muchas iglesias no entienden la ley de Moisés todavía. Muchos lo agarran a su favor, agarran lo que les conviene y lo que no les conviene del Antiguo Testamento no lo entienden o no lo quieren entender. Y hay muchas veces que pasa esto porque no son enseñados, no son discipulados o no se discipulan. Y es por eso que les falta mucho conocimiento a algunos cristianos, los que no se discipulan entre semana, para entender lo que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, relacionarlo con el Nuevo. ¿Acaso ya no es válido lo que Dios habla en el Antiguo Testamento? ¿Acaso Dios ya cambió su forma de pensar? Dice en Hebreos capítulo 13. Anótelo nada más. Versículo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cuando el libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está hablando de que ayer tiempo pasado, hoy tiempo presente y por los siglos tiempo futuro. Y como la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, que Dios, el Padre, se manifiesta en tres personas y que ahora, de acuerdo a Juan 1:1, el verbo era Dios y esa palabra verbo es la palabra y entendemos que la palabra se hizo carne y es Jesús. Entonces vemos de que cuando dice, es el mismo de ayer, que Dios no cambia.
que lo que se escribió en el Antiguo Testamento sigue siendo vigente hoy en nuestros días en cuanto a los mandamientos, ¿sí? Y lo único que ha cambiado es el sistema de salvación en cuanto al rito de sacrificios de animales. Es lo único que ya no está válido hoy. Cuando les pregunten a ustedes o les salgan con esta pregunta, si sigue siendo válido la ley de Moisés, ustedes deben de contestar sí. Lo único que ya no está vigente es el sacerdocio levítico, que consistía en ritos y sacrificios de animales. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya lo que se hacía en Levítico era sombra y figura de lo que había de venir, que era Cristo, y cuando viene Cristo, con un solo sacrificio nos hace perfectos para siempre, y ya no hay más necesidad de hacer sacrificios, porque ya la sangre derramada del Cordero que quita el pecado fue una sola vez y para siempre. Este pasaje que vamos a desarrollar es uno de los menos predicados en las iglesias, y más en las iglesias de la prosperidad. Es uno de los pasajes que los falsos profetas nunca utilizan, ni los falsos apóstoles que nunca utilizan, nunca predican ellos, de las consecuencias que como pueblo de Dios nos acarrea el ser rebeldes, el ser desobedientes a Dios. Y por eso la pregunta que hice al principio, ¿acaso Dios puede maldecir? Y lo estamos leyendo aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, dice así: y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Del capítulo 28 de Deuteronomio, en lo que respecta al versículo 15 al 68, son las maldiciones por la desobediencia. Y ahí tiene en la Reina Valera el título Consecuencias de la desobediencia. Y vemos que son maldiciones. Del 15 al 68 es todo lo contrario del versículo 1 al 14. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos hace 2, 3, 4 domingos? Que se llama las bendiciones de Dios por la obediencia. Y ahora viene la maldición de Dios por la desobediencia, la otra parte. Entonces, vemos que de aquí en adelante es todo lo contrario hacia las bendiciones que Dios da. ¿Y por qué tenemos que estudiar esto? Vamos a verlo, que por qué muchos cristianos no entienden y no avanzan y no progresan y tarde o temprano, ¿saben qué pasa con ellos? Terminan apostatando de su fe. Se salen de la congregación, andan errantes, no prosperan, les va mal, y como dice el Nuevo Testamento, que algunos terminan volviéndose enemigos de la cruz. Se enojan, se amargan contra Dios, porque nunca vieron que Dios los ayudara. Y no es porque Dios no los quiso ayudar. Entonces tenemos que entender que el consejo de la palabra de Dios tiene que ser predicada desde Génesis a Apocalipsis. ¿Es cierto? Ya vimos las bendiciones y qué bonito está todo esto. Vimos cuando estudiamos las bendiciones, híjole, qué bendiciones de Dios. Pero también aquí están las consecuencias y lo tenemos que estudiar para que meditemos, analicemos, reflexionemos y no pensemos de que cuando nos vaya mal, ahí es ahí donde tenemos que analizar cómo está nuestra vida delante de Dios. Dice así, del versículo 16 al 19, dice así: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de masar. Maldito el fruto de tu vientre
el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Mire, estos 4 versículos que acabamos de leer del 16 al 19, se pronuncia 4 veces la palabra maldito. Y la palabra maldito significa en la Biblia no avanzar, quedarte estancado. Ustedes han escuchado esta palabra que mucha gente la pronuncia cuando alguien es malo o es una persona perversa y le dicen, ¡qué maldito eres! Es un maldito. Cuando ven que una persona hizo algo malo. ¿Lo han escuchado? Y se refieren a esa persona cuando es perversa, es mala. Pero Dios en su palabra, esta palabra que dice maldito, no avanzar, quedarse estancado, de los versículos 16 al 19, miren, es todo lo contrario, lo opuesto del versículo 16 al 19. Perdón, estos versículos de 16 al 19 son todo lo contrario de los primeros versículos de este mismo pasaje del 3 al 6. Si leemos los primeros versículos del 3 al 6, dice todo lo contrario. Por ejemplo, versículo 3 de Deuteronomio 28, ahí, váyase hacia arriba rápidamente. Dice versículo 3, bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5, bendito será tu canasta y tu arteza de masar. 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 4 versículos dicen bendito y los mismos 4 versículos de bendición del 3 al 6 son los mismos versículos que menciona del 16 al 19. Se convierte de bendito a maldito. ¿Por qué Dios les mandó esta amenaza, por así decirlo, al pueblo de Israel? De que estaban para entrar a la tierra prometida. Estaban en las llanuras del Moab. Y estaban ya para entrar a tomar la tierra prometida. Y Moisés viene y les vuelve a repetir por varias partes este mismo pasaje parecido lo habló en Levítico. Y así Dios venía recordando sobre los ídolos, sobre el día de reposo, sobre la inmoralidad. Y vemos que aquí este pasaje, hay un pasaje en Levítico que vuelve a repetir casi lo mismo. Y Dios se los venía recordando para que no se olvidaran. ¿Por qué Dios da estos mandamientos al pueblo de Israel? Que son muy severos, como los vamos a leer, muy fuertes. ¿Por qué Dios se lo da a su pueblo? Hoy sabemos, por el Nuevo Testamento, que de los 2 pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia, solo hizo uno. Ahora es un solo pueblo que tiene Dios. Ya no deberían haber 2. Hizo uno. Entonces, ahora nosotros somos el pueblo de Dios y también los judíos que se han convertido al Mesías, los judíos mesiánicos, ellos pasan a ser parte de la iglesia también. Entonces, Dios está hablando a su pueblo, a un pueblo suyo, que fue Israel y somos nosotros ahora. ¿Por qué Dios? La pregunta es, ¿por qué Dios mandó estas leyes? Miren,
¿Se acuerda que en el Nuevo Testamento, en Lucas 12, hemos leído y estudiado muchas veces que hay un versículo que dice que al que más se le da, más se le pedirá? ¿Se acuerdan? Israel no tenía pretextos ni justificación para no obedecer a Dios cuando estaban en el desierto y estaban ya para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Israel se le dio mucho en ese tiempo? Porque Israel vio el milagro más grande que Dios hizo con ellos. ¿Cuál fue? Abrir el mar rojo. Ellos vieron con sus propios ojos que Dios les abrió el mar rojo. Mire, ¿y qué les dio ahí al abrirles el mar rojo? La salvación. Vamos a Éxodo. No pierda Deuteronomio porque vamos a estar ahí. En Éxodo, en el versículo 14, hay un versículo donde Moisés le habla al pueblo, pero miren qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Versículo 11 de Éxodo 14. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Y qué cosa? Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Muy bien. Miren, estaban ya murmurando contra Dios y contra Moisés los israelitas cuando habían salido de Egipto. Miren cómo es el ser humano. ¿Qué acaso la noche en que salieron de Egipto Dios no los salvó también de que murieran los primogénitos de ellos, que cuando pintaron con la sangre del cordero los dinteles de sus casas, no pasó el ángel de la muerte? Y que de todas las plagas que Dios había mandado a través de Moisés, a ellos no les llegó ni una. De todas las 10 plagas, ellos no les pasó nada. ¿Que no se daban cuenta desde que ahí Dios estaba ya con ellos? De que los respaldaba, los guardaba, de que de las 10 plagas no sufrieron nada ellos. Salen de Egipto, llegan a la orilla del mar y se encuentran entre la espada y la pared. Voltean a ver atrás y venían los egipcios. Al frente tenían el mar. O nos matan los egipcios o morimos ahogados. ¿Qué hacemos? Si nos vamos hacia los lados, nos van a alcanzar porque venían en carretas. O sea, estamos entre la espada y la pared. O morimos ahogados o nos matan. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Ves la salvación de Jehová? ¿La salvación de qué? De que iban a morir literalmente. Los iban a matar o morían ahogados. No había de otra. Cuando Dios da la orden a Moisés que estire su vara, se abre el mar rojo y pasan en seco. Sabemos la historia, que Dios acaba ahí con los egipcios, los ahoga, etcétera, etcétera. Y ese milagro fue el más grande que Dios hizo en el Antiguo Testamento, abrirles el mar rojo, porque con eso les dio su salvación de morir. ¿Qué otros milagros vio el pueblo de Israel?
Llegan al desierto y empiezan a murmurar que tienen sed, que no había agua para tomar, y Dios da la orden a Moisés que de la roca salió agua. Que ya estaban aburridos de maná, de puro maná, ya les había aburrido, que querían carne, y Dios manda codornices, que hasta les salieron por los oídos. Se pegaron una tascada, por decirlo, que ya hasta por los oídos les salía. Y seguían murmurando. Siguieron caminando. Miren, Dios empieza a hablar sobre los ídolos, sobre el día de reposo, etcétera, etcétera. ¿Y qué llegan a hacer en el capítulo 32 de Éxodo? ¿Se acuerdan? El becerro de oro. Lo que tanto Dios venía hablando es lo primero que hace. Y parece en el día de hoy que es lo que pasa con el pueblo a veces, que no entienden algunos. Vienen acá, escuchan, van a escuchar este mensaje hoy, los que nos ven en las redes sociales, porque hay cristianos que nos ven, y gente también, le hablamos a los que no son cristianos todavía. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted escucha con atención, va a entender, si usted se encuentra en alguna situación y no tiene la salida, va a comprender por qué. Y se hacen un becerro de oro. Dios les da las tablas a Moisés. Moisés baja enojado, molesto por el celo, avienta las tablas, se rompe, pero todavía, miren, en la misericordia de Dios, miren, ¿qué Dios tenemos tan grande y con ese amor? Ya les había abierto el Mar Rojo, les estaba sosteniendo en el desierto, pero ellos estaban siempre murmurando, etcétera, etcétera. Y cuando hacen el becerro de oro, todavía Dios los iba a exterminar, pero así. ¿Y qué hizo Moisés? Se pone a interceder y a orarle a Dios. Oh Jehová, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Mira qué va a decir la gente si tú los matas ahorita, van a burlarse de ti, que para qué los sacó de Egipto, solo para que los matara, etcétera, etcétera. Empieza a interceder Moisés y por fin Dios se arrepiente de matarlos. Y todavía les da una oportunidad. Agarra a Moisés, porque todo lo que hablaba Moisés era inspirado por Dios. Los que estén con Jehová, vénganse de este lado. Y Aarón y la tribu de Leví se vinieron en símbolo de arrepentimiento. Cuando ellos se vinieron, vénganse de este lado los buenos, como diciendo, síganme los buenos, se viene la tribu de Leví, Aarón y otras más, y se arrepintieron. En ese momento de que ya Moisés había descendido. Pero ¿qué hicieron los demás? Que se pusieron a emborracharse, ya había orgías, etcétera, etcétera. Los señores muy campantes se fueron a dormir a sus tiendas. No escucharon, no entendieron que Dios les estaba dando una oportunidad de que se arrepintieran en ese momento, sino que hicieron caso omiso y se fueron a dormir ya borrachos. Cuando Moisés ve esto, dice, agarren sus cuchillos, sus lanzas, vayan y mátenlos a todos los que se fueron a dormir, porque no se arrepintieron. Y van los que se habían arrepentido y se habían cambiado de este lado con Moisés, los varones agarraron sus armas y fueron y mataron a todos los que se habían ido a dormir y no hicieron caso al arrepentimiento que Dios estaba hablando. Y los mataron. 3,000 murieron en ese día. Por haberse hecho un becerro de oro y no se arrepintieron. ¿Cómo es posible de que Dios les estaba dando una oportunidad? Muy bien. Pasó, murieron los 3,000 y siguió caminando el pueblo. Y vemos que en estas leyes que vamos a estudiar, regresamos a Deuteronomio, son muy severas. Muy bien. ¿Por qué decimos que aplica para la iglesia también? ¿Por qué Dios tiene que tratar con nosotros cuando Él ve que no le estamos obedeciendo?
Así como el pueblo de Israel le mostró la salvación más grande, el mar. ¿Cuál fue la salvación que nos ha dado más grande Dios en este tiempo? A su Hijo, a Jesús. Así como el pueblo de Israel era culpable, no tenían justificación alguna para no arrepentirse, porque habían visto con sus propios ojos el milagro más grande, las bendiciones de Dios, el mantenimiento que Dios les daba, el sustento que les estaba dando durante la travesía, etcétera, etcétera. No tenían justificación. Así nosotros en este tiempo no tenemos justificación para rebelarnos contra Dios, porque nos ha dado a su Hijo. Y toda aquella persona, todos aquellos cristianos, todas aquellas personas que han venido por primera vez a una congregación o alguien les ha hablado de Jesucristo, se les ha presentado el Evangelio, le han evangelizado, han escuchado las transmisiones o escuchan y no se convierten al Señor Jesucristo, ellos están delante de Dios culpables y doble, porque ya escucharon, ya vinieron un día, estuvieron llegando a la congregación un tiempo, nunca nacieron de nuevo, se apartaron, ahora están en el mundo. Y por eso ellos son más culpables que si les llega la muerte en ese sentido, en esa situación en que se encuentran, haber apostatado de su fe, son los que más hondos van a estar en el lago de fuego. Si no han sido tomados por hijos, hay otra parte. Porque todo aquel que Dios toma por hijo, lo disciplina. Y tarde o temprano se vuelve a su Señor. Muy bien. Aquí en Deuteronomio 28, entonces, los primeros 4 versículos de 16 al 19, ya leemos que son malditos en la ciudad y malditos en el campo. Obviamente, en la ciudad donde viven, ¿qué está queriendo decir eso? Que no van a progresar, les va a ir mal. Y en el campo, pues en ese tiempo el campo era el trabajo, era el sustento, la agricultura. ¿Qué es el tiempo de hoy? Nuestro trabajo. Unos en oficina, otros pues son dueños de talleres, negocios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que lo que está diciendo Dios, pues de que nunca van a avanzar en la ciudad donde viven, y aun cuando se vayan al extranjero o se vayan a vivir a otro estado, a otro país, también no van a progresar, mientras tanto que no se arrepientan y se vuelvan al Señor. Estos mandamientos son para aquellos cristianos que han apostatado de su fe, y también algunos puntos para algunos de nosotros. Por eso se trata de que meditemos. Y si tú no estás en esta lista, gloria a Dios. Estás, como dice el principio, procurando cumplir estos mandamientos. Pero si encontramos alguno que otro, entonces aguas. Es ahí donde que tenemos que enmendar nuestro camino. 17, maldita tu canasta. Lo que decía al principio, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué era la canasta? En el tiempo de hoy, ¿qué es? ¿A qué representa? ¿Se acuerdan? Yo quiero que hagan memoria de lo que estudiamos las bendiciones. La alacena, tu despensa, va a ser bendita. Nunca vas a tener escasez de alimentos. Siempre vas a tener algo. Siempre vas a tener, aunque sea huevitos, frijolitos, algo. Pero nunca va a hacer falta. Maldito el fruto de tu vientre. Cuando arriba decía, bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué era? Tus hijos. Nuestros hijos. ¿En qué se refiere? Si antes en arriba decía bendito y ahora es maldito, el vientre los frutos de tu vientre, que se refiere a nuestros hijos,
¿en qué van a ser malditos? Muchos ya no van a nacer. Muchos van a abortar. Otros, nuestros hijos, se van a descarriar. Y no el hecho, mire, yo quiero que entienda esto, porque vamos a ver enfermedades y de todo. El hecho de que veamos algunas cosas aquí, no siempre va a significar que porque estemos en desobediencia y en rebelión. Porque vamos a ver unas enfermedades que Dios manda y permite. Y el hecho de que algunos de ustedes o estemos pasando alguna enfermedad o cuando pasamos, no siempre va a querer decir, bueno, estoy en rebeldía con Dios y por eso me está pasando esto. No. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos un ejemplo muy grande en la vida de Job. Job era intachable delante de Dios. Lo han leído. Mas, sin embargo, Dios permitió que Satanás lo zarandeara. ¿Y cuántas cosas no le vino a Dios? A Job. ¿Cuántas desgracias no le vino a Job? Ustedes ya saben. Entonces, no siempre es por rebeldía. A veces es por probarnos. A ver cómo vamos a reaccionar cuando vienen esas adversidades a nuestra vida. Y vemos acá en el 18 el fruto de tu tierra. O sea que en ese tiempo, pues lo que ellos sembraban no producía, no podían levantar su cosecha como se debía, como lo que pasa hoy, que a veces las cosechas se echan a perder, se secan, se queman, se ahogan cuando hay mucha lluvia, etcétera, etcétera. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué era lo que sustentaba al pueblo de Israel para comer carne? La cría de ovejas y vacas. Era la carne. Y cuando dice que malditos serán, ¿qué iba a pasar? Que no iba a haber mucha reproducción de animales, de ovejas y vacas. Y al tiempo de hoy, pues estas maldiciones está hablando de que para que podamos entender esto, mire, tenemos que completar los pasajes que vamos a estudiar. Para que vayamos amarrando el rompecabezas y atando cabos y ya se nos vaya aclarando que algunas maldiciones sí aplican para hoy de otra forma. Y algunas no. Por eso seleccioné los puntos más relevantes de que sí suceden en nuestra vida cotidiana. 19 dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Cuando arriba dice, bendito serás. O sea, que aquí, ¿qué estaba diciendo Dios? Si arriba decía bendito en tu entrada y tu salir, que Él nos va a guardar, y que cuando estudiamos esto les dije que nosotros tenemos que orar cada vez que salgamos de nuestra casa, orarle al Padre, nunca salgas hacia la carrera, por eso te tienes que levantar más temprano, ordenarte, no desvelarte para que te dé tiempo levantarte en buenas horas y por lo menos tengas tiempo de darle gracias a Dios antes de irte a tu escuela, a tu trabajo, para que Dios te bendiga, te guarde en tu entrada, tu salida. Pero aquí por la rebeldía, Dios ya no se iba a hacer cargo de bendecirlos en su entrada y su salir, como al tiempo de hoy, de que cuando muchos cristianos andan así en rebeldía, miren, Dios no los puede guardar de algún accidente, de alguna muerte, de algún peligro, porque ya dijo Dios, maldito. Dice el 20, y Jehová enviará contra ti la maldición. Aquí está. La palabra es clara. Dice Dios que enviará. ¿Y cómo puede ser si Dios es amor, pero también es fuego consumidor? Que Dios tiene que disciplinar al que ama. Cuando vemos que cristianos apostatan de su fe,
andan en el mundo y ya llevan mucho tiempo y no les pasa nada y no pasa nada, es que porque tal vez no son hijos de Dios y Dios no va a tratar con alguien que no sea su hijo. Y lo va a dejar que prospere y que avance y que haga dinero y que le vaya muy bien. Porque muchos así prosperan. Y hay cristianos que han hablado mal. Cuando estaban en la congregación no podían avanzar. Y no es que no podían, es que había algo que estaba obstruyendo la bendición de Dios. Pero como ellos no entendieron, y este es el problema, por eso esas iglesias que nunca les predican estos pasajes, que siempre les predican pura prosperidad, que Dios te va a bendecir, y más esas iglesias de que se dedican a predicar puro dinero, que entre más diezmos le des a Dios, en que entre más dinero, más te va a bendecir y te va a hacer rico, porque eso es lo que predican esas iglesias. Ahí están los falsos profetas que nunca hablan de estas cosas. Tú nunca ves a un falso profeta estar exhortando. ¿Qué es lo que se dedican ellos? Estar lanzando adivinación y que Dios me dice y que esto y esto. Miren, el diablo es diablo y siempre el diablo va a lanzar, y si pega con algo relacionado con que esté tu vida en ese momento, cristianos que no tienen discernimiento dicen, era cierto, Dios me habló, era cierto, viene de parte de Dios. No todo es de parte de Dios. Pero el diablo es diablo. El diablo si te llega, porque a ver, ¿de parte de quién son usados esos falsos profetas y falsos apóstoles? No son de Dios. Porque si fueran de Dios, confrontaran al pueblo con su palabra. Claro, que hay momentos donde vamos a bendecir el pueblo y decirle la otra cara también de la moneda, que sí es cierto, vienen las bendiciones de Dios. Por eso estamos estudiando las dos partes. Pero esos falsos profetas nunca exhortan. Un día vamos a sacar un estudio con todas las bases bíblicas del falso profeta y el falso apóstol. Porque cuando no enseñan esto, pues la iglesia está acostumbrada a que le hablen bonito y cuchi cuchi. Y claro, están así todo el tiempo, como niños, cuando los niños los estás apapachando y los abrazas y los besoteas y ellos se sienten halagados y bonitos y etcétera, etcétera. Y van contigo porque sabe que tú los alcahueteas y van contigo y te buscan a ti como su abuelo, como su abuela y como tu tío, como sea, pero sabe porque tú los estás alcahueteando siempre y los estás apapachando. Y más si les das dulces y gancitos y golosinas. Los niños, ese es su mero mole. Les das alimento nutritivo, verduras, carnitas, no te lo comen, te hacen pucheros, más a los bebés. Pero dales dulces, golosinas, gansito, eso sí. Y así son los niños espirituales. Cuando son niños, estos tipos de mensajes como que no muy les gusta. Como que aquí no me está hablando Dios. Como que aquí voy a ver si la Virgen me habla por otro lado. ¿Verdad? Pero porque son niños. Y este es el tiempo de que tenemos que crecer, madurar, para que entendamos que hay un balance en la palabra de Dios, que Dios nos quiere, nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, pero también en ese aspecto de que nos quiere ver obedientes y que no se nos olvide. Entonces vemos que en el versículo 20 encontramos que sí, Dios envía las maldiciones. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Todos aquellos que apostatan, que conocieron, que vinieron un tiempo, se congregaron, es más, hasta se bautizaron. Y ahora están afuera, les va mal.
a los que son hijos. Dios siempre va a tratar con nosotros de alguna manera. Es como cuando nuestros hijos, nosotros como padres cristianos, muchos de nuestros hijos en todas las iglesias tienen a sus hijos que no quieren nada con el Señor. Andan fríos, no han nacido de nuevo, andan de rebeldes, van a la iglesia porque sus papás los obligan, porque si no viene el castigo, y están así. Y muchos de ahí, jóvenes hablando, empiezan a hacer cosas que no deben. Y Dios está observando. Y les deja que les da larga como el anzuelo. Pero Dios tiene una promesa con los padres. Mientras que los padres estemos bien con el Señor. Si nosotros estamos bien, mira, la promesa es para ti. No lo dudes. Que Dios te va a cumplir. Porque está viendo tu obediencia y tu amor que le tienes a Él. Tu fidelidad. Y esos jóvenes, tarde o temprano, va a pasar que cuando vea a Dios que ya se están yendo a un extremo, ya se le están saliendo demasiado de las trancas, ¡fum! Viene el jalón de oreja. Jala el anzuelo y ahí vienen zafados, quebrados, etcétera, con una enfermedad, para que así se arrepientan. Y lo hemos visto. ¿Se acuerdan de un pastor que tenía su hijo y que lo disciplinó, que le tuvo que mochar una pata? Y solamente así nació de nuevo y se volvió en sí al Señor, hasta que nació de nuevo y ahora gracias a Dios es pastor. ¿Por qué tienen que esperar, jóvenes, que esto haga el Señor con ustedes? Muy bien. El 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. En el 20 dice que serás destruido y cuanto pusieres mano e hicieres, o sea, todo lo que hagas, te va a ir mal. No van a avanzar, no van a prosperar. Vamos a ver abajo, por eso quiero que leamos los versículos para que comprendamos a qué se refiere. Miren, dice que el 21 y el 22 está hablando de las enfermedades. 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. ¿Qué es mortandad? Pestes, enfermedades. Hasta que te consumas de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación. Solo faltó al tiempo de hoy, de COVID. Si eso hubiera pasado en aquel tiempo. Y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, hasta que mueras. Wow, cuando leemos esto, digo, caray, así tan fuerte es el carácter de Dios. ¿Por qué Dios tiene que presionar tanto en sus juicios? Porque Él lo que desea es que se arrepientan. Porque si no hace nada Dios y se queda con las manos cruzadas, qué conchas nosotros. Es lo mismo que va a pasar en la tribulación. Por eso los juicios que empiezan con los sellos, las trompetas y las copas, va siendo más fuerte. Las trompetas más fuertes y las copas más fuertes, o sea, va a haber más presión, va arreciando los juicios, porque si Dios no arrecia los juicios en la gran tribulación, muchos de ellos no se van a arrepentir. Y es por eso que en las trompetas mucha gente se arrepiente. Es ahí cuando mucha gente se empieza a arrepentir, y ya vemos que en Apocalipsis capítulo 6, donde vemos que multitud estaban en el cielo con palmas. Juan ve una multitud. Es en la gran tribulación donde se va a ver, ahora sí, la conversión masiva mundial a Jesucristo. En la gran tribulación nada más. Solamente así con los juicios de Dios
la gente se va a arrepentir. Y muchos también, ni así. Esos que van a recibir la marca, ni así. Ni con los juicios de Dios se van a arrepentir. Entonces vemos que aquí, que Dios empieza en el 22 con enfermedades, ¿verdad? Y hasta que perezcas, o sea, en otras palabras, Dios está diciendo, mira, yo mando sobre ustedes esto, porque voy a verse ahí, en medio de esa enfermedad, se van a arrepentir y van a voltear los ojos al cielo y van a pedir misericordia. Y como yo conozco los corazones, y dice Dios en su palabra que Él jamás despreciará un corazón constrito y humillado. Y cuando vea sus corazones de Dios, ahí viene la misericordia de Dios. Les perdona. Al tiempo de hoy y al tiempo de antes también, Dios perdonaba, pero tenían que recoger la cosecha. Y les he contado a ustedes muchos ejemplos de que cristianos al tiempo de hoy, cómo han tenido que recoger su cosecha. Como esta mujer cristiana que cometió adulterio, se fue con otro hombre, abandona a su esposo, se mete con un hombre millonario, que porque se aburrió de que tal vez no tenía todo con su esposo, el hombre millonario le ofrece todo, pero ¿qué pasó? La salió infectando de VIH. Y cuando este hombre la golpea un día que estaban tomando los dos, le empieza a golpear, casi la deja muerta, se entera el que era el marido, todavía se toma la molestia de ir a rescatar a su esposa, porque todavía no habían sido divorciados. La trae, la rescata, la hace volver en sí, y después ella se arrepiente, pero queda infectada de SIDA. Se convierte, nace de nuevo, ahora sí. Y ella se queda como psicóloga dando consejería matrimonial. Después de toda la experiencia que ella tuvo que pasar, después ella a eso se dedica, ya convertida a Cristo, se dedica a dar consejería matrimonial para matrimonios cristianos. Y esta historia comienza donde precisamente una muchacha llega a pedirle consejería a ella que quería abandonar a su esposo. Y ella lo mete a su oficina y le empieza a contar su testimonio que no hiciera, porque fíjate, yo hice lo mismo, lo que tú quieres hacer, yo lo hice y me pasó esto y esto. Se vuelve en sí. Ella la llevaban a la iglesia desde pequeñita, su mamá era cristiana y todo el tiempo que ella estuvo fuera en el mundo, en pecado, en adulterio, su mamá orando, intercediendo. Al final que Dios le perdona, pero su cosecha la tuvo que recoger. Quedó infectada de SIDA. No sé qué tiempo más iba a vivir. Iba a morir. Iba a ser salva. Pero ¿para qué llegar a ese extremo? De que Dios nos tenga que disciplinar de alguna otra manera. Porque nos ama tanto de que... ¿Se acuerdan que dice en Corintios 11, 23 en adelante, donde habla el pasaje de la Santa Cena? Que antes que seamos juzgados, como va a juzgar al mundo, Dios nos tiene que disciplinar. Y por eso muchos que toman la Santa Cena indignamente, muchos duermen ya. Se van antes de tiempo a casa. Los manda a Dios antes, con alguna enfermedad, porque prefiere llevarlos a casa antes para que no los juzgue en el lago de fuego, como va a juzgar al mundo. Miren qué amor tan grande de Dios, y nosotros a veces no entendemos ese amor. Por eso, miren, cuando nosotros empezamos a desobedecer, ¿cuántas veces no te ha hablado Dios durante todo este tiempo en ciertos puntos, que obedezcas en esto, seas fiel en esto, y haces como que no oyes, y haces como que no escuchas, como estás escuchando el ruido del ventilador, pero no entiendes, no pones atención. Escuchamos, lo escuchamos, así muchos de ustedes. Lo que se está hablando ahorita, lo que Dios está hablando a través de su palabra, es como si fuera un ruido del ventilador. Aquí entra y aquí sale.
Y tarde o temprano, Dios, si te ama y te toma por hijo, mira, tiene que tratar contigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 3. Horrenda cosa. Caer en las manos de Dios, híjole, horrenda cosa, dicen, por la disciplina que viene. Miren, entonces vemos que aquí en el 21 y 22 vienen las enfermedades. Muy bien. Vamos a avanzar unos versículos porque no nos daría tiempo. El 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espantes. Esto que estaba hablando se estaba refiriendo a Israel primeramente, porque tenemos que hablar lo que pasó. ¿Qué acaso no tenía Israel enemigos en el desierto? ¿Quiénes son los que venían contra Israel? Los paganos. ¿Cómo quiénes? Siempre ellos estaban luchando contra Israel. Pero mientras estaban bien con Dios, Dios les daba la victoria, ¿no? ¿Se acuerdan que una pelea que hubo cuando Moisés estaban peleando con los amonitas? Y que tenían que tenerle la mano levantada a Moisés. Y mientras que le tenía las manos Moisés levantadas, había victoria. Pero Moisés se cansaba y había derrota. Y siempre Dios estaba con Israel y les decía, ustedes han leído en los pasajes de Primera de Reyes y todos esos pasajes, cuando Jehová hablaba y les decía, Jehová va a entregar a nuestros enemigos hoy. Y les hablaba el rey, Jehová te va a entregar a tus enemigos, Él te los va a entregar, ve. Y les hablaba, iban a la segura porque ya había hablado Jehová que los iba a respaldar. Muy bien. Entonces vemos aquí que en este pasaje que esas luchas, esas batallas que tenía el pueblo de Israel en el desierto, iba a llegar el colmo de que ni los iban a poder enterrar, como dice el 22, que los cadáveres iban a ser de alimento para las aves de rapiña en ese tiempo. Tanto así, Dios denigraba esa rebeldía de ese pueblo, de que ya no se merecían ni que los enterraran. O sea, ¿qué acaso en este tiempo Dios tiene que llegar a esos extremos? Y quiero dar unos ejemplos que sí he visto yo he visto con algunos hermanos en Cristo, o que se decían hermanos en Cristo, y lo tengo que decir. Claro que me voy a reservar los nombres, para que ustedes vean de que cómo Dios se cumple su palabra. Mire el 27, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y comezón de que no pueda ser curado. Han conocido gente, personas, cristianos, que han tenido o tienen alguna enfermedad y que no puedan ser curados y que no hallen qué es lo que está pasando y que asisten al médico y que se ora por ellos y que no son sanados. Con esto quiero decir, como lo dije al principio, no siempre va a ser que porque estén en pecados. A veces Dios los permite como a Job, como una prueba. Otras veces porque sí es cierto, Dios está tratando. Porque hay algo en el corazón de esas personas que no le agrada a Dios. Y pueden venir acá y alabar y cerrar sus ojos y congregarse, pero hay algo todavía con que Dios quiere tratar. Y a veces no se dan cuenta. Y dice aquí que no pueden ser curados. Yo he visto hermanos
que tienen padecimientos. Claro, también está la otra parte de que llega el tiempo por la edad avanzada. Este cuerpo se va corrompiendo. Cada día mueren miles y miles de células y nos vamos desgastando. La edad va avanzando. Nos vamos envejeciendo. Esa es otra parte. Algo que tiene que ver. Pero también vemos que hay adultos mayores que han llegado a más de 100 años. De 90 años, 92 años. Estábamos en un video de que una ancianita de 90 años todavía se echa clavados en el río. Ahora en Semana Santa. Otras que hacen ejercicio. O sea, vemos que no siempre la edad avanzada va a tener sus consecuencias. Claro, muchos se cuidan, ¿verdad? Cuidan su cuerpo. Son personas que han estado acostumbradas desde su juventud a hacer ejercicio. Llegan a su vejez, 80, 90, y todavía siguen haciendo ejercicio. Están acostumbrados, es una pasión, y qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por esas personas. Pero vemos aquí que miren cómo tiene que tratar Dios. El 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. O sea que como que van a perder la cordura, la esperanza. 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Mire, llega el momento de que ya cuando llega este tiempo, en este momento, cuando dice con locura, ceguera y turbación, esa palabra turbación de espíritu, ya es ahí donde entra la depresión emocional. Ya cuando el cristiano ya no tiene esperanza. Ya esos cristianos que ya no tienen una esperanza en Dios, que la tienen en el hombre, que la quieren encontrar en el mundo, pero allá también llega el tiempo que no encuentran nada y que entra una depresión y que llega el momento de que cuando de repente por ahí te los encuentras, yo soy testigo y me he encontrado y les hablo y empezamos a platicar y me empiezan a contar sus cosas y veo que cómo les está yendo de mal. Y miren, soy testigo de que yo les he hablado, hermano, ¿por qué no te vuelves al Señor? ¿Por qué no vienes a congregarte otra vez? Vuélvete al Señor. Y sí, ahí voy a llegar. Hace días, más de días, hay un hermano que le ha estado hablando a una persona, creo que es un matrimonio. Tienen una hija enferma y tienen un año batallando con la enfermedad de la niña, gastando, yendo al médico y les dan puro medicamento y ahí está la enfermedad y ya se les habló del Evangelio. Recibieron a Cristo. Me pasan el número, agarro yo y les llamo por teléfono y me pongo a la orden. Mire, soy el pastor Luis, esto y esto. Ya me contaron su situación. Mire, lo invito a que venga a la congregación. ¿Cuánto tiempo llevan con esta situación? No, ya estamos. Ellos son de otro municipio, ya llevan un año acá luchando con esta situación desgastante, porque tener un enfermo en el hospital es desgastante, físico, moral y moralmente. Y económicamente. Pues les hice la invitación. Y lo único que me dijeron, sí, ahí vamos a llegar. Ya va para el mes. Y no hacen caso. O sea, no entiendo. Entonces, ¿dónde van a poner su esperanza? ¿Dónde la van a encontrar? Si no es con Dios. Nadie más. Y así están. Imagínense, llegar a un extremo ya de que estar luchando con una enfermedad y que te han hablado y no hacen caso omiso, pues ¿cómo Dios va a obrar?
Y lo mismo hacen muchos cristianos. Yo me los he topado y les he hablado y les he dicho, y sí, ahí voy a llegar. Y no están, y no vienen. Y es por eso que están en el mundo y les va muy mal. Quiero que terminemos de leer los demás para que entendamos un poquito. El 30. Te desposarás con mujer. Te desposarás quiere decir te comprometerás. Y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Fuimos testigos de una pareja que les dimos su bendición. ¿Los casamos? No los casamos, les dimos su bendición porque se casaron por el registro civil. Les dimos su bendición pastoral. Al poquito tiempo, apostataron de su fe. Nada más se dejaron de congregar y aquí a pecar en el mundo. No pasó mucho tiempo, casados por el registro civil, con la bendición pastoral. Al rato la mujer lo abandona y se va con otro. Tal y como dice la Biblia. Habían conocido la verdad. ¿Por qué se apartaron de Dios? Muchos dicen porque es muy difícil seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a... Y es cierto. La misma palabra dice en los evangelios, lo que cuesta seguir a Cristo. Claro, cuesta en la carne. ¿Cuántos de nosotros se nos hacía difícil antes? Pero por eso Dios nos da de su espíritu, para que nos hagamos uno con Él. Nos fundimos. Y este matrimonio, como dice la palabra, se comprometió, se casó, al rato ella lo abandona a él, se mete con otro, comete adulterio y él se va al mundo. Allá en el mundo a consolarse. ¿Y cuántas veces le hablamos y le dijimos, vuélvete al Señor? No, que sí, y como siempre. Sí, ahí voy a ir. Y así fue destruido ese matrimonio. ¿Por qué? Porque apostataron. Es que con Dios no se juega. Mire, de los que estamos acá, mire, no, ni siquiera lo piense. Bueno, si usted es nacido de nuevo, ni siquiera le va a pasar por la mente. Eso sí, el que es nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo. Por eso, si usted no se deja de congregar y permanece así, mire, es muy difícil que usted apostate de su fe. Porque entre usted sea más lleno de la palabra, mire, el Espíritu Santo lo va a redarguir más fuerte. Más fuerte. Entonces, lo vamos a pensar. Si nada más, cuando nosotros pasa un mal pensamiento o tenemos malos pensamientos, rápido nos redarguye el Espíritu Santo y en ese momento lo reprendemos y le pedimos perdón. A mí me pasa. Tenemos malos pensamientos, pero aquí están pasando, o aquí empezamos como que a darle larga, a empezar a recordar cosas, y en ese momento, tienes que volver en sí y reprenderlo en el nombre de Jesús, para que esos pensamientos, si tú los dejas, te van llevando cautivo, y al rato tu mente ya te está envolviendo en otras cosas, y estás teniendo malos pensamientos, y hasta perversos. Y eso nos pasa a todos. Y es ahí ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero los que no son llenos del Espíritu Santo, lo piensan, lo están trabajando y llega un momento que lo llevan a cabo. Pero es por eso que la Biblia dice, no dejen de congregarse. Porque solamente nos vamos a mantener así, fervientes, calientes en el Señor, espirituales.
Y más en este tiempo. Mire, y parece algo, que cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ya no podemos vivir sin el Señor. Muchos, a mí nos pasaba con mi esposa de que cuando empezamos a ser llenos, esperábamos que ya fuera miércoles para llegar a la iglesia, a los discipulados, el domingo que servíamos. Llegaba 10 minutos antes, porque ya había mi corazón, eso ya lo traía, ya desde el viernes ya estaba pensando de que ya quería que fuera domingo. Porque es un anhelo que deseamos, que tenemos eso, de que queremos estar en la presencia del Señor. Pero porque estamos siendo llenos de la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 30, ya vimos, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Llega el tiempo de que, miren, no puede ser posible, que sí es cierto, cuesta, pero de que todo el tiempo, toda la vida, estarte pasando rentando, o que, como dice acá, vas a levantar una casa y que al final la vas a perder. O que pidas un crédito hipotecario de una casa y que no pagues y que tarde o temprano te van a ir a sacar. O sea, esto no puede ser. Dice la palabra de Dios, porque quiero que seas cabeza y no cola. Cabeza, que tú vayas al frente. Que tú siempre vayas al frente, hacia arriba, avanzando. No que andes arrastrando la cola, arrastrando las deudas, arrastrando esto. Y parece que así pasa. Y aunque ahorita estemos tranquilos, pero no nos confiemos, porque puede llegar a pasar. Muchos llegan a perder sus casas, no les queda otra que rentar. Un dinero menos que te podía servir para comprarte otras cosas, ahora lo vas a tener que invertir en renta. Por las consecuencias. O sea, todos estos detalles tenemos que meditarlos y tenemos que hacer algo para que en tarde o temprano Dios nos trate con nosotros. Plantarás viña y no las disfrutarán. Obviamente aquí era pues el viñedo, las cosechas, la agricultura, el campo. Hoy en día, ¿qué sería? Nuestro trabajo, nuestro negocio. Vamos a leer abajo que muchos trabajan, tienen un negocio, tienen una empresa o cualquier cosa y trabaja y no descansan, no reposan y nunca les alcanza. ¿Por qué? Claro, hay muchas situaciones porque muchos gastan más de lo que ganan. No es posible que con un salario intermedio no pueda alcanzar. Porque si tú gastas más de lo que ganas, pues claro, ¿cómo te va a alcanzar? Si quieres vivir como la high society, no se puede. Tú eres de la media sociedad. Somos clase media. No nos podemos comparar. Claro, cuando hay oportunidad y hay los recursos y Dios nos está bendiciendo, pues gloria a Dios. Mientras le seamos fieles a Dios en la misma proporción que le damos a Dios, no hay ningún problema. Dios no está en contra de los ricos ni en contra del dinero. En las cartas de Pablo dice, a los ricos diles que sean dadivosos, le manda Pablo, que sean dadivosos con sus ofrendas, que en la misma proporción que ellos tienen, que en esa misma proporción le den a Dios, que no se hagan ávaros.
Pero muchos no entendemos y pasa tiempo. Y es por eso que al que más se le da, más se le pedirá. Tenemos que tomar consejo. Plantarás viña y no lo disfrutarán, no van a poder disfrutar, van a estar trabaja y trabajo, no les va a rendir, nunca les va a alcanzar, etcétera, etcétera. Porque hay puntos, pues eso es lo que queremos que analicemos, en qué punto nos encontramos. Bueno, y más adelante, para avanzar un poquito, porque los demás versículos que nos salteamos usted lo puede leer en su casa. 34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula. 35. Esta palabra pústula, mire, lo estudié en el original griego. Es la palabra shekyin. Esta palabra pústula. S-H-E-K-J-I-N. Y significa inflamación, llagas y úlceras. O sea, que miren, que Dios herirá, dice, con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Aún así, de las que vimos más arriba, tisis, fiebre, etcétera, 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 todavía hay otra enfermedad más, que es la enfermedad en las rodillas. Vuelvo a repetir. Está hablando Dios para los rebeldes. Por eso, si tú no te encuentras en esta lista, si tú no te consideras que estás bien, entonces no es para ti. Pero si hay algún punto que tienes que enmendar, que Dios te ha hablado y dice, sí es cierto, esto me falta, no me había dado cuenta, entonces es aquí donde tenemos que reflexionar. Muy bien, dice que enviará una enfermedad a las rodillas. Y más adelante, en el versículo 39, lo mismo, plantarán viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Es como un agricultor cristiano que se dedica a la cría de ganado, o de ovejas, o de cualquier especie, y que no pueda disfrutar las ganancias de su negocio, no pueda disfrutar, o ya el extremo, ni pueda tomar leche, que no pueda tomar leche, como aquí que no tomarán vino, no puedan disfrutar, ya es un extremo de que ese negocio, así como entra, así se va. No pueden ver los resultados, no hay un avance. Como dijimos hace rato, están trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no avanza. Parece que tuvieran hoyos, como dice Nehemías, que tienen las bolsas como sacos rotos, que aquí depositan el dinero y que aquí como que si tuviera hoyo la bolsa del pantalón, ¡fum!, que al rato ya desaparecieron. ¿Se les va? Dice en Malaquías que cuando nosotros le somos fieles, hablando ya en lo económico, que Dios va a reprender al devorador. Ahí lo dice en Malaquías. Y que Él se va a encargar de que esas fugas, todo eso, Dios se va a encargar de que, así como las langostas venían y devoraban toda la cosecha, toda la siembra, que así va a reprender al devorador, dice en Malaquías 3:11, que Dios va a reprender.
cuando nosotros le somos fieles. Y aquí está hablando lo mismo, de que van a estar trabajando. Estamos hablando de que lo que leemos fue literal, el campo. Pero estamos aplicando espiritualmente. ¿Cómo pasa hoy en día, no? Porque nosotros pues ya no nos dedicamos a la siembra, ni al viñedo. Pero estamos hablando en la forma en que nosotros trabajamos, cómo percibimos nuestro dinero. A eso, ¿verdad? Muy bien. Y más abajo, en el versículo 45 dice así: y vendrán sobre ti estas maldiciones, aquí está, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Miren, hay algo importante, lea con cuidado, dice ahí, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es poner atención? Está hablando de poner atención. A ver, ¿qué pasa cuando alguien pone atención? Entiende y aprende. Cuando no ponen atención, rápido se les olvida. Yo me he dado cuenta que a veces yo le doy una explicación a alguien y le estoy enseñando algo y esa persona no está escuchándome, pero está pensando otra cosa, su mente está andando por otro lado en ese momento. No se está centrando en lo que a uno le estoy diciendo. Entonces, yo le enseño a cómo va a usar esa bocina, a cómo va a prender la mezcladora o cualquier cosa que yo le esté enseñando, pero si su mente está en ese momento en otra onda, mire, no entendió, no aprendió. Y eso es lo que está queriendo decir Dios. Que si tú estás acá, tú al estar acá, mira, tienes que estar, pero tu mente liberada. Que no estés pensando nada de tu escuela, ni tu casa, ni tu hogar, nada, centrado al 100% en lo que estás escuchando. Porque si tú te quedas así y empiezas a divagar y estás viendo los retratos y estás viendo por allá, mira, no estás poniendo atención. Eso es lo que pasa. Por eso tenemos que estar 100% concentrados. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te ha mandado. Ya más abajo, en el versículo, quiero que se lo dejo de tarea para que lo lea hoy en la tarde. Todos los versículos, porque son muchos. Pero dice así en el versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diese que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. O sea que estas personas ya no van a querer vivir. En el sentido que van a querer que se pasen las horas. Que ya se les va a hacer largo el día. Que tienen un problema, una situación difícil y que su mente se empieza a pensar a deprimir y pensar, o sea, ya quiero que anochezca, porque saben que al llegar la noche van a dormir y solamente al dormir y acostarse deprimidos, solamente así se van a olvidar un poco de los problemas. Pero al otro día vuelve a lo mismo. Y vuelve a lo mismo, y así van a estar durante muchos días, mucho tiempo. Miren, tenemos que entender esto, que tenemos que poner atención, meditar, reflexionar y procurar. Yo he visto la vida de muchos hermanos en Cristo que no avanzan, que han apostatado. Hay otro ejemplo de un hermano que conoció la verdad, se congregó, se salió, se fue al mundo, me lo encontré, le hablé 3 veces y ahí voy a llegar, y endureció su corazón.
se tuvo que ir a trabajar supuestamente a otro lugar, a otro estado, al extranjero. Que porque ya iba a ganar más el sueño americano y pensando él en su carne que solamente así iba a progresar ganando dólares. Viene y regresa y sin nada. O sea, esos cristianos, como hace tiempo que hubo un accidente aquí en la carretera de Chiapa de Corzo, que murieron mucha gente en un tráiler, venían unos cristianos de Guatemala. ¿Por qué querían ir al sueño americano si en verdad eran cristianos? No murieron por la misericordia de Dios, eso sí es cierto. Porque ya después en el reportaje y en la entrevista dijeron que ellos eran cristianos. ¿Por qué querían irse al sueño americano? ¿Qué acaso nosotros tenemos que emigrar para que Dios nos bendiga? ¿O para que nos vaya bien? Eso de emigrar o irse a los Estados Unidos, gente que dice ser cristiana, es antibíblico. Porque Dios nos va a bendecir en nuestra propia tierra. Pero cuando nos convirtamos de verdad al Señor, toda esa gente que trata de emigrar y el sueño americano, es que miren, están luchando en su carne. Y si ellos se convirtieran al Señor Jesucristo de verdad, y eso les decimos, de que se convirtieran. Mira, esas naciones están en pobreza, pero no todos, porque, a ver, ¿por qué no todos están emigrando? Porque siempre es un grupo pequeño. Una, porque quieren el dinero fácil, o sea, miren, no, en el sentido que también no quieren sujetarse a Dios, no quieren obedecer a Dios. Van y regresan sin nada. Algunos ya ni regresan, quedan ahí muertos en el desierto, porque mueren. Y así, si yo me pongo a contarles muchos testimonios y ejemplos que yo mismo he sido testigo, mire, son muchos. Y a eso es lo que vamos a que no caigamos nosotros, que no permitamos, que analicemos, que meditemos. 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino de la cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí serás vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Esta advertencia del versículo 68, ¿cuándo se cumplió? Dios estaba hablando desde el desierto. Transcurrió el tiempo cuando fueron llevados al cautiverio, en el cautiverio. Fueron llevados cautivos. Dios había hablado desde antes. ¿Cuánto tiempo había pasado? Más casi 2000 años que Dios había hablado en el monte Sinaí. Y es lo mismo. Si nosotros no ponemos atención, miren, Dios está hablando ahorita. Y si no nos enderezamos, va a pasar mucho tiempo y puede pasar mucho tiempo. Pero a Dios no se le va a olvidar. Va a llegar el momento que Dios había hablado y pasaron mucho tiempo para que el pueblo fuera llevado, como dice acá, Egipto. Fueron llevados esclavos. Egipto simboliza el mundo. Entonces, tenemos que pensar muy bien. Y ahora entendemos cuál es la otra cara de la moneda, de que Dios nos bendice, pero también hay consecuencias. Vaya ahí mismo a Deuteronomio, en versículo 30. No, perdón, antes de Deuteronomio, Proverbios 1, 23 al 33. Con estos dos pasajes terminamos, nada más lo leemos. Proverbios 1, 23. Dice así: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Lo que Dios ya ha estado hablando. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Por cuanto llamé, ¿cómo? Por medio de su palabra. Y no quisiste oír, no pusiste atención. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío
y mi reprensión no quisiste. Era una reprensión lo que estaba hablando en el capítulo 28, lo que acabamos de leer. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando yo viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. En otras palabras, como cuando dice, ahora sí, Diosito Santo, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a hacer bien las cosas. Llega el momento que Dios también dice, ahora no. Porque no era cuando tú querías, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios nos habla. Eso es la clave. Es cuando Dios nos habla, me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, aunque se levanten a orar de madrugada, no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá, ¿qué cosa? Tranquilo, sin temor del mal. Ahora sí, vaya a Deuteronomio capítulo 30. (19 al 20). Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice así. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué cosa? Dice, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué cosa? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, vuelve a repetir, poniendo atención a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ya estaban para entrar a la tierra prometida. Y les dice, escoge pues, he aquí yo pongo la bendición o la maldición. Escojamos pues hoy, ¿qué queremos? ¿La bendición o la maldición? ¿Cómo escogemos la bendición? Obedeciendo. Nada más. Yo se lo leo, anote nada más un capítulo de Samuel que se me pasó. Miren, Samuel, capítulo 15, 22 y 23, anótelo. Primera de Samuel 15, 22 y 23, dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel está preguntando, ¿se complace Dios en los sacrificios, en los holocaustos? Pregunta. Y dice, no. Dios se complace más ciertamente el obedecer, en eso se complace Dios, en lo que le obedezcamos. Y el 23 dice,
Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Rebelarse contra Dios. ¿Y cómo nos rebelamos? Desobedeciendo. O sea, dice en otras palabras que no obedecer a Dios es como el pecado de brujería. Ahora, cuando las personas escuchan esto, no se convierten, no nacen de nuevo, porque nunca obedecieron a Dios, les llega la muerte y se van a condenación. Porque también fue como un pecado de brujería, la adivinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Esta fue la palabra que le dieron a Saúl cuando pecó. ¿Pero qué acaso no aplica también para nosotros o solo era para Saúl? Aplica también en nuestro tiempo. Así que escojamos pues, hermanos, la bendición o la maldición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vemos que tú nos amas, que nos adviertes, nos reprendes, nos exhortas, antes de que tú envíes el juicio. Hoy hemos entendido que la maldición no viene sin causa. Tú nos quieres bendecir porque nos amas. Y por eso nos hablas en tu palabra, que meditemos cómo estamos delante de ti. Señor, bendito seas porque nos das este tiempo para reunirnos y meditar tu palabra. Y saber que tú eres un Dios de amor y que amas al mundo, que diste a tu Hijo y que nos amas ahora nosotros, que nos has adoptado como tu Hijo, pero también nos tienes que enseñar tus caminos. Que no quieres ya más sacrificios, que es mejor la obediencia. Así que, Padre, gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Que salgamos con una mente clara de este lugar. Que el apostatar de nuestra fe, el apartarnos, nada más nos traerá destrucción. Que tarde o temprano, Señor, pueden venir estas maldiciones a nuestra vida. Y gracias porque hoy tú nos has hablado. Y gracias, Señor, porque entendemos tu palabra. Señor, te bendecimos en esta mañana. A todas las personas que nos ven por internet, que ven este video, algún día, si usted ha entendido por qué su vida está en esa situación, por qué usted no prospera, por qué no encuentra trabajo, por qué no encuentra salud de alguna enfermedad, por qué nunca puede tener una casa propia, estar rentando, estar mendigando y muchas cosas que usted está pasando. Mire, está muy fácil solamente porque usted se ha rebelado contra Dios. Tal vez lo hacía por ignorancia, pero déjeme decirle que por ignorancia Dios perdona, pero Dios no puede perdonar cuando ya no somos ignorantes. A todas las personas que están viendo este video, si usted hace caso omiso, pasa por alto este mensaje, que Dios le ama y que quiere verlo bien, lo quiere bendecir en todos los aspectos. Mire, arrepiéntase de sus pecados. Vuélvase al Señor a través de Jesucristo. Usted podrá tener una religión X, cualquiera, pero
tal vez usted no tenga a Cristo. Usted tiene nada más una religión. Yo lo invito a que invite a Cristo a que entre a su corazón. Si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, repita conmigo estas palabras ahí donde está con todo su corazón. Cierre sus ojitos y repita conmigo así. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí el nuevo nacimiento. Enséñame a vivir para ti el resto de mis días. Quiero vivir contigo en la eternidad. Y gracias por salvarme en este instante. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado por primera vez y ha repetido esta oración, déjeme decirle que Dios ha perdonado sus pecados. Esto es por fe. Que usted lo que necesita es conocer más del Evangelio del Señor Jesucristo. Busque una congregación cristiana. Ahí, lo más cerca de su casa. Si usted quiere venir a conocernos, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Comience a leer la Biblia desde Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Lea corridamente y la va a entender ya con el Espíritu Santo que ha entrado a su vida. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.